Un lugar puede existir más tiempo que la memoria. Más tiempo que las leyes que redactamos. Y que las fronteras que dibujamos. ¿Y si ese lugar ha tomado personas sin devolver jamás un solo hueso? Ni un fragmento de tela. Lo tratas como un enigma destinado a resolverse. O como una advertencia destinada a obedecerse. Cuando me coloqué la placa por primera vez en las Black Hills, no entendía la diferencia. Creía que las preguntas eran la forma de mantener el orden. Creía que los mapas decían la verdad. Creía que el silencio significaba ignorancia, y no supervivencia. Aprendí lo contrario en una noche lo bastante fría como para que el aliento pesara en el pecho. Fue entonces cuando noté dónde terminaban nuestras rutas de patrullaje. Y por qué ciertas llamadas eran registradas con precisión hora, minuto, categoría. Y luego dejadas sin respuesta. A propósito. Soy policía tribal. Y esa distinción importa aquí de una manera que no importa en ningún otro lugar. Las Black Hills no son solo tierra. Son autoridad superpuesta. Jurisdicciones que se enciman como huesos antiguos bajo concreto reciente. Territorio federal que se desangra en suelo tribal. Líneas del condado que se doblan y retuercen para acomodar acuerdos firmados por hombres que jamás estuvieron donde yo estoy. Y luego, están los otros lugares. Lugares que existen fuera de todo eso. Que no responden a ninguna placa, sello ni orden judicial. Lugares que estaban aquí antes de que la aplicación de la ley aprendiera siquiera a nombrarse. Cuando me trasladé, recién salido del entrenamiento y todavía cargando la arrogancia de quien cree que el procedimiento puede arreglarlo todo, las colinas parecían engañosamente tranquilas. Bosques de pino que devoraban el sonido. Paredes de roca que observaban sin expresión. Pequeñas comunidades dispersas como puestos avanzados, cada una con sus propios ritmos no dichos. La gente asentía al ver la patrulla. Educados. Respetuosos. Pero había distancia. Una distancia que nace de saber algo que no puedes explicar. A alguien que no sobreviviría a la explicación. En el papel, mis primeras semanas fueron rutinarias. Controles de tráfico en carreteras sinuosas. Visitas de bienestar a ancianos durante alertas de nieve. Algún borracho que se alejaba demasiado del campamento después del anochecer. Pero incluso entonces empecé a notar patrones que no encajaban. Ciertos inicios de sendero nunca aparecían en los informes diarios. Algunos caminos de acceso jamás se asignaban a ninguna unidad, sin importar lo cerca que estuvieran del tránsito conocido. Y cada vez que mi GPS recalculaba cerca de la cresta occidental, titubeaba. Parpadeaba. Y me redirigía sin explicación. Fueron los mapas los que finalmente captaron mi atención. En la sala de patrullaje, las paredes estaban cubiertas con cartas topográficas plastificadas, elevaciones, fuentes de agua, puntos de acceso, códigos de emergencia. Las estudiaba como hacen los oficiales nuevos. Trazando rutas con la mirada. Memorizando puntos de referencia. Construyendo atajos mentales. Ahí fue cuando vi los vacíos. Secciones enteras de las colinas estaban en blanco. No marcadas como restringidas. No señaladas como peligrosas. Simplemente, ausentes. Carreteras que existían fuera del edificio se detenían en el papel. Senderos usados por los locales desaparecían en espacio blanco. Y bajo esos huecos, donde la piedra caliza se hundía profundo en la tierra. No había nada en absoluto. Pregunté una vez, con tono casual. Como quien pregunta por una impresora que nunca funciona. El otro oficial miró el mapa. Luego me miró a mí. Después apartó la vista. No dijo nada. Solo golpeó la zona en blanco 2 veces con el dedo. Lento. Deliberado. Como si pusiera un punto final. La conversación terminó ahí. Nadie bromeaba sobre las carreteras desaparecidas. Nadie especulaba. En la aplicación de la ley, el humor es supervivencia.
Nos reímos de lo que nos asusta porque la risa embota el filo. Pero esos vacíos no provocaban risas. Provocaban silencio. Un silencio pesado. Ensayado. Más antiguo que cualquier política interna. Un silencio aprendido, no enseñado. En patrulla, empecé a observar con más atención. Los locales evitaban esas zonas por instinto. Incluso los turistas, que suelen tropezar con el peligro con la confianza de quienes creen que la naturaleza es un parque temático, rara vez se acercaban demasiado. Y cuando lo hacían, alguien los desviaba rápido. Un camino inundado. Un sendero cerrado por mantenimiento. Mantenimiento que nunca parecía ocurrir en ningún otro sitio. Por la noche, cuando la radio enmudecía y el bosque se cerraba alrededor del vehículo, lo sentía con mayor claridad. Había una profundidad bajo el suelo que no tenía nada que ver con la geología. Un peso. Algo vasto y hueco respirando lentamente bajo mis neumáticos. A veces escuchaba sonidos que no rebotaban como deberían. Pasos donde no debía haber nadie. Voces que parecían venir desde abajo, no desde adelante. Cada vez, mi entrenamiento intervenía. Observar. Documentar. No escalar sin causa. Y cada vez, algo dentro de mí susurraba que la causa ya estaba allí. Esperando. Observando si me atrevería a reconocerla. Eso fue antes de que aprendiera sobre las reglas que nunca escribimos. En las Black Hills, los informes matutinos son eficientes hasta la frialdad. Actualizaciones del clima. Peligros conocidos. Órdenes activas. Y luego, protocolos. Entregados con el mismo tono neutro que todo lo demás. Noté desde el principio que ciertas instrucciones se repetían palabra por palabra, turno tras turno, incluso cuando parecían innecesarias. No permanezcan cerca de senderos cerrados después del anochecer. No se acerquen a entradas de cuevas sin autorización. No persigan hacia espacios subterráneos. Jamás. Jamás no es una palabra que utilicemos a la ligera en el ámbito policial. Siempre existe una excepción. Seguridad de la gente. Amenaza inminente. Circunstancias urgentes. Pero esta norma no se doblaba. Ni siquiera invitaba a discusión. Existía únicamente en la repetición, transmitida de boca en boca como un juramento. Nunca fue impresa. Nunca fue firmada. Nunca fue reconocida oficialmente, y, sin embargo, se aplicaba con una consistencia absoluta. Recuerdo la sesión informativa que finalmente agotó mi paciencia. Un reporte de ganado desaparecido cerca de un sistema de cuevas conocido. El supervisor leyó la ubicación, y con absoluta calma, reasignó las unidades lejos de allí. Levanté la mano como me habían enseñado. Pregunté por qué no estábamos rastreando la zona. La sala cambió al instante. Las sillas crujieron. Alguien carraspeó. Mi supervisor me miró durante un largo momento. Sus ojos estaban planos, midiendo algo que yo no podía ver. No entramos en las cuevas, dijo. Eso fue todo. Insistí. ¿Y si alguien estuviera herido? ¿Y si hubiera un sospechoso? ¿Y si un niño hubiera entrado? El silencio que siguió fue físico. Presión en los oídos. Un peso en el aire. Finalmente, se inclinó hacia adelante y bajó la voz. No con enojo, sino con algo más cercano a la precaución. ¿Por qué no lo hacemos?, repitió. Reunión terminada. Esa noche, mientras registraba informes bajo la luz blanca y fría de la estación, un oficial veterano se sentó a mi lado. Llevaba allí más tiempo del que muchos edificios habían estado en pie. Su rostro estaba surcado por líneas que no provenían solo de la edad. No me miró cuando habló. Reglas así sobreviven aquí porque algo las hace cumplir, dijo en voz baja. No nosotros. Le pregunté qué quería decir. Negó con la cabeza una sola vez. Ya lo verás.
Y supe, con una certeza que se asentó en lo más profundo del pecho, que ver era lo último que quería. La regla se reveló como se revelan las cosas verdaderamente peligrosas en este lugar. No mediante advertencias oficiales ni disciplina formal, sino a través de una repetición tan constante que dejó de sonar a instrucción y comenzó a parecer un ritual. Cada reunión matutina seguía el mismo ritmo. Primero el clima. Luego el estado de las carreteras. Después las llamadas activas. Y finalmente, los recordatorios. Sin énfasis. Sin explicación. Como si todos estuviéramos recitando algo aprendido antes incluso de saber leer. No permanezcan cerca de senderos cerrados después del anochecer. No se acerquen a entradas selladas sin autorización. No persigan a sospechosos, animales o personas desaparecidas hacia las cuevas. Jamás. La palabra quedaba al final de la frase como un punto tallado en piedra. Sin notas al pie. Sin entrenamiento específico asociado. Solo jamás, repetido turno tras turno hasta convertirse en parte del ruido de fondo de la vida policial, como la estática de la radio o el zumbido constante de los fluorescentes. Al principio no lo cuestioné. Cada departamento tiene sus peculiaridades. Cada región posee peligros que los forasteros subestiman. Supuse que las cuevas eran inestables, propensas a derrumbes, demasiado complejas para una entrada segura sin equipos especializados. Esa explicación me bastó, hasta que comprendí que tampoco existían equipos especializados en ningún registro. Empecé a observar cómo se transmitía la regla. Nunca aparecía escrita en la pizarra. Nunca figuraba en los paquetes informativos. Nunca se mencionaba en memorandos oficiales. Existía únicamente en forma oral, pasando del supervisor a la gente con exactamente la misma cadencia cada vez. Si alguien faltaba a una reunión, otro oficial se la repetía después, palabra por palabra, como si la precisión importara más que la comprensión. Esa consistencia era inquietante. En mi experiencia, las normas habladas se erosionan con el tiempo. Cambian de redacción. Se suavizan en los bordes. Esta no. Lo que más me perturbaba era cómo anulaba todo lo que nos enseñaban a priorizar. Nos entrenan para entender que la persecución es situacional. Que la seguridad de la gente debe equilibrarse con la seguridad pública. Que las llamadas por personas desaparecidas exigen urgencia. Y, sin embargo, esta regla aplastaba toda esa complejidad en una sola directiva. No entren. Jamás. Sin excepciones. Sin criterio discrecional. La primera vez que lo sentí de verdad fue durante una sesión sobre disturbios reportados cerca de un sendero de ganado que bordeaba uno de los sistemas de cuevas más grandes. La llamada era vaga. Ruidos extraños. Animales alterados. Una cerca desgarrada desde dentro hacia afuera. Mientras el supervisor leía la ubicación en voz alta, observé su dedo recorrer el mapa montado detrás de él. Se detuvo justo antes de un espacio en blanco que yo llevaba semanas estudiando. Sin comentario alguno, ajustó el área de respuesta, desviando las unidades lejos de las cuevas con la naturalidad de quien esquiva un bache memorizado hace años. Sentí algo tensarse en mi pecho. Eso no era cautela. Era reflejo. Levanté la mano. El movimiento sonó más fuerte de lo que debería. El roce de mi manga contra la mesa cortó el aire de la sala. La conversación se detuvo. Los bolígrafos quedaron suspendidos a medio trazo. El supervisor me miró, y por un instante creí ver algo parecido a decepción cruzar su rostro. Como si hubiera roto un acuerdo que nunca se había pronunciado. ¿Por qué no estamos inspeccionando más cerca del origen? Pregunté. Si hay un sospechoso o alguien herido, al menos deberíamos establecer un perímetro. El silencio fue inmediato. Total. No era un silencio accidental. Era de esos que se imponen porque todos en la sala saben exactamente cuándo dejar de hacer ruido. El supervisor no respondió enseguida. Cerró su carpeta con lentitud, alineando los bordes con una precisión innecesaria.
Luego apoyó las manos encima. No perseguimos hacia las cuevas, dijo. Asentí. Pero la respuesta no respondía a la pregunta. Insistí una vez más. Mi entrenamiento me decía que así funcionaba la claridad, preguntas, hipótesis, escenarios. ¿Y si la llamada escala? ¿Y si alguien está en peligro? ¿Y si un niño se adentra sin saberlo? Fue entonces cuando la temperatura de la sala pareció descender. No de golpe. Lentamente. Como si algo invisible hubiera abierto una puerta. El supervisor se inclinó hacia adelante. Su voz bajó de tono. No estaba molesto. No estaba a la defensiva. Era peor que eso. Era definitiva. Porque no lo hacemos, jamás. La palabra cayó con más peso esta vez. Jamás. Nadie me miró. Nadie intervino. La reunión terminó antes de lo previsto. Sillas arrastrándose contra el suelo, oficiales levantándose con eficiencia ensayada, saliendo en fila como si nada hubiera ocurrido. Como si el momento hubiese sido borrado en el mismo instante en que concluyó. Me quedé solo, sentado frente al mapa. Mirando el espacio en blanco donde deberían haber estado las respuestas. Más tarde, esa noche, estaba solo en la sala de informes. El edificio permanecía en silencio, interrumpido apenas por el clic distante del radiador encendiéndose y apagándose. Repetía mentalmente el briefing cuando una silla se deslizó junto a mí. Uno de los oficiales veteranos se sentó a mi lado. Llevaba más años en la policía tribal de los que yo llevaba vivo. Sus movimientos eran lentos, deliberados. Como si la prisa hubiera sido entrenada fuera de él hacía décadas. No deberías volver a hacer esa pregunta, dijo, sin dureza. Pregunté por qué. La palabra sonó distinta esta vez. Más pequeña. Más cuidadosa. No respondió de inmediato. Observó el reflejo de las luces del pasillo en la ventana oscura. Sus ojos seguían algo que yo no podía ver. Reglas como esa no son por seguridad, dijo al fin. No como tú crees. Esperé. Son por supervivencia. No la nuestra. La de ellos. Un escalofrío me recorrió la espalda. ¿De quién? Negó con la cabeza una sola vez. Un gesto leve, pero cargado de más peso que cualquier discurso. No lo encontrarás escrito. Porque escribirlo lo convierte en algo que puedes cuestionar. Las reglas habladas se desvanecen si no se repiten. Esa, nunca se desvanece. Hizo una pausa. Algo la impone. Algo que no le importan las placas ni las intenciones. Solo los límites. Le pregunté qué había ocurrido con los oficiales que la rompieron. Se levantó sin responder. Ajustó su chaqueta. En la puerta se detuvo. Dejaron de romperla, dijo. Y de algún modo, eso era peor. La llamada entró poco después del mediodía, en ese tramo lento del día en que las colinas parecen contener la respiración. Despacho la marcó como una verificación de bienestar. De esas que apenas alteran el pulso. Un excursionista retrasado. El coche de alquiler seguía en el inicio del sendero. La familia no tenía noticias desde la noche anterior. Recuerdo sentir un alivio irracional al ver que era de día. La luz del día te hace creer que todo terminará de forma razonable. El sendero tenía un nombre que reconocí de inmediato, aunque no supe explicar por qué. Estaba en el borde de uno de esos vacíos en nuestros mapas de patrulla, lugares donde las líneas simplemente se detienen. Los locales lo llamaban de otra manera. Siempre lo hacían. El nombre oficial figuraba en el cartel para turistas, con marcadores de distancia y desnivel. Pero nadie aquí lo usaba. Cuando mencionaban esa parte del bosque, bajaban la voz. Hablaban de referencias. El pino inclinado. El corte de piedra caliza. El lugar donde el sonido desaparece.
Confirmé la llamada y salí. Ya repasaba el protocolo de búsqueda en mi cabeza. Último punto conocido. Asegurar perímetro. Avisar a rescate. Procedimiento estándar. Predecible. Reconfortante. Mientras conducía, Despacho actualizó el incidente. Su voz era profesional, casi aburrida. Hombre adulto, principios de los 30. Excursionista experimentado según la familia. Sin problemas médicos conocidos. Última señal del móvil al amanecer. Señal degradada. Luego el tono cambió. Me pidieron confirmar mi ubicación. Lo hice. Hubo una pausa. Breve, pero perceptible. Como una respiración contenida. Mientras escuchaba, la clasificación cambió. Excursionista desaparecido pasó a retraso en regreso. Sin acción inmediata requerida. Reducí la velocidad instintivamente. Revisé los espejos. El GPS. Como si hubiera pasado por alto algo evidente. Pedí aclaración por radio. La última señal lo situaba cerca del inicio del sendero. Eso justificaba al menos una inspección visual. Otra pausa. Más larga. Negativo, respondió Despacho. El supervisor ordena mantenerse al margen. Registrar ubicación. No cruzar los marcadores señalizados. Sentí el calor subir por mi cuello. Así no funcionaba esto. No se degradaba una desaparición sin botas sobre el terreno. No se asumía que alguien, probablemente estaba bien, cuando su última ubicación conocida estaba en el borde de un terreno que incluso los locales evitaban. Pregunté si se había notificado a búsqueda y rescate. Despacho respondió con un código que solo había escuchado una vez, en una reunión que terminó abruptamente. No era una negativa. Era otra cosa. Una clasificación que significaba que la llamada sería reconocida, registrada con hora exacta, y luego dejada caer en el sistema como sedimento. Aún así, me detuve. Aparqué unos metros antes del inicio del sendero. El cartel estaba torcido. Le faltaba un tornillo. El metal estaba picado por la edad. El estacionamiento estaba vacío, salvo por un coche compacto con matrícula de otro estado. La puerta del conductor estaba cerrada. Sin señales de lucha. Sin cristales rotos. Solo un vehículo esperando pacientemente. A alguien que no iba a regresar. Bajé del camión, y el bosque se tragó el sonido de la puerta al cerrarse. Bajo los árboles hacía más calor del que debería. El aire era denso, inmóvil, como si hubiera dejado de circular hacía horas. El poste que marcaba el inicio del sendero apuntaba directo a la sombra. Un camino estrecho se abría paso entre rocas húmedas, teñidas de un negro oscuro. Los primeros 100 pies eran visibles. Después, el sendero se curvaba y desaparecía, doblando hacia una elevación de piedra caliza que albergaba una de las entradas de cueva más grandes del sector. La reconocí de inmediato. No por un letrero. No por el paisaje. La reconocí por el vacío en el mapa. Por ese espacio en blanco detrás del dedo de mi supervisor durante la sesión informativa. Por la advertencia que nunca se escribió, pero que todos entendimos. Volví a contactar con Despacho. Mi voz sonaba más firme de lo que me sentía por dentro. Solicité permiso para avanzar a pie hasta la primera curva. Solo evaluar. Solo escuchar. La respuesta llegó más rápido esta vez. Negativo. Registrar y despejar. El procedimiento cayó sobre mí desde todos los ángulos. Cadena de mando. Seguridad del oficial. Órdenes directas. Cada instinto entrenado durante años me decía que obedeciera. Pero otro instinto, más antiguo y silencioso, murmuraba algo distinto. Decía que había algo mal, de una forma que ningún protocolo podía explicar. Di unos pasos hacia adelante de todos modos,
manteniéndome dentro de lo que todavía podía justificar como rango visual. Cuanto más miraba hacia el interior del bosque, más incorrecto se sentía. No era hostil. No era amenazante. Era atento. El sonido se comportaba de manera extraña. Mis botas sobre la grava parecían oírse a lo lejos, como si vinieran desde atrás y no desde debajo de mis pies. El viento agitaba el dosel en lo alto, pero a ras de suelo nada se movía. Ni pájaros. Ni insectos. Era como si el mundo hubiera estrechado su enfoque. Me detuve cuando vi las huellas. Clarísimas. Hundidas en la tierra húmeda. Botas de senderismo, dibujo estándar. Un solo rastro entrando. Ninguno saliendo. Me agaché. Mis dedos flotaron apenas sobre el suelo sin tocarlo. La inquietud que me recorrió no tenía nada que ver con entrenamiento. Las huellas se desviaban hacia un sendero lateral no marcado en el poste. Una trocha tenue que algún local habría usado antes de aprender a no hacerlo. Ese camino conducía directo a la cueva. Me incorporé y recorrí la línea de árboles con la mirada. La entrada no era visible desde donde estaba, pero podía sentirla. Como se siente una habitación detrás de una puerta cerrada. Un hueco en el aire. Una presión sutil, como cuando el oído intenta equilibrarse. Imaginé al excursionista desaparecido avanzando curioso, confiado. Imaginé el momento en que dio un paso de más fuera del sendero marcado. Imaginé que escuchó algo, algo que le hizo creer que no estaba solo. La radio crepitó suavemente. No era una llamada. Solo ruido ambiental. Un zumbido bajo que subía y bajaba, casi rítmico. Bajé el volumen. Mi pulso se aceleró. Ese era el momento. La línea entre instinto y obediencia. Entre ser oficial, y ser un ser humano al borde de algo que no le importaba cuál de los dos yo fuera. Registré la ubicación como se me ordenó. Coordenadas precisas. Hora exacta. Notas clínicas, huellas observadas. Sin acción adicional según directiva. La culpa se instaló despacio, como el frío filtrándose a través de capas de ropa. Me quedé allí más tiempo del debido, mirando el sendero, esperando algo que justificara romper la regla. Un grito. Un movimiento. Cualquier cosa. No llegó nada. El bosque permaneció inmóvil. Observando. Paciente. Cuando por fin regresé al camión, me sentía más pequeño que esa mañana. Cómplice. Conduje sabiendo que la llamada estaba cerrada. No porque se hubiera resuelto, sino porque había sido clasificada en una categoría que nadie esperaba arreglar. Esa fue la primera grieta. El momento en que entendí que ignorar el peligro no lo hace desaparecer. Solo le enseña a esperar. Las patrullas nocturnas en las Black Hills tienen una forma particular de estirar el tiempo hasta volver elástico cada minuto. Después del atardecer, el bosque deja de comportarse como paisaje y empieza a comportarse como algo consciente de sí mismo. Las sombras se agrupan donde no deberían. Las distancias dejan de ser fiables. Los sonidos pierden dirección. Aquella noche me asignaron perímetro cerca del mismo sector de la desaparición. No lo suficiente como para violar órdenes. Sí lo suficiente como para no poder fingir que ese lugar ya no formaba parte de mi conciencia. El camión quedó al ralentí en el borde del camino de acceso. Faros apagados. Luces del tablero atenuadas. Me senté con la ventana entreabierta, escuchando. Es práctica estándar en turnos tranquilos. El motor ahoga demasiadas cosas. Se aprende más dejando que la noche hable primero. Al menos eso creía entonces. Al principio todo sonaba normal. El viento moviendo las copas altas. El crujido lejano de los árboles ajustándose al cambio de temperatura. En la distancia, un búho cantó una sola vez, y cayó en silencio. Recuerdo haber pensado lo vacío que se sentía.
No pacífico. Vacío. Como una habitación después de que todos se marchan de repente. Los muebles aún tibios por cuerpos que acaban de levantarse. Entonces lo escuché. Venía de abajo. No de frente. No de atrás. Debajo del suelo. Al principio fue un sonido bajo, como aire pasando por un espacio estrecho. Me incliné hacia el volante, apoyando los antebrazos, agudizando el oído. La piedra caliza transporta el sonido de forma extraña. Los ecos rebotan. El aire se desplaza. Lo sabía. Pero esto era distinto. Tenía intención. Subía en tono y volumen lentamente, como si ascendiera hacia la superficie. Luego llegaron voces. No gritaban. No susurraban. Hablaban a un volumen normal, como si la distancia no aplicara para ellas. Al principio eran sílabas sin sentido. Pero la cadencia era familiar. Humana. Demasiado humana. Lo perturbador era cómo se movían. El sonido no avanzaba en línea recta. Parecía espiralar hacia arriba, girando bajo mis pies, atravesando capas de roca que deberían haberlo bloqueado por completo. Extendí la mano hacia la radio sin apartar la vista de la línea oscura de los árboles. En el instante en que mis dedos tocaron el micrófono, las voces cambiaron. La radio cobró vida por sí sola. Un estallido de estática rasgó el silencio. Y entre la interferencia, me escuché hablar. Era mi voz. Mismo tono. Misma cadencia. Incluso la ligera aspereza que aparece cuando tengo la garganta seca. Pero las palabras estaban mal. Fragmentadas. Reordenadas. Pedazos de frases que había dicho antes durante el turno, cosidas sin ningún respeto por el significado. Coordenadas. Indicativos. Mi propio nombre. Me quedé inmóvil. El entrenamiento te dice que en momentos así debes anclarte a la realidad. Revisar el entorno. Verificar el equipo. Descartar primero las explicaciones racionales. Eso fue exactamente lo que intenté hacer, mientras algo, bajo la tierra, seguía ascendiendo. Revisé el canal. Era el correcto. Ajusté el volumen con cuidado. La voz se volvió más nítida, más cercana. No era una grabación. Respondía al movimiento. Cuando me acomodé en el asiento, se detuvo. Cuando susurré una maldición entre dientes, repitió parte de ella con un leve retraso, como un niño que imita palabras sin comprenderlas. Afuera, el bosque había quedado completamente inmóvil. Entonces lo noté. No escuchaba insectos. Ni grillos. Ni cigarras. Ni siquiera el viento. El aire se sentía denso, pesado en los pulmones, como si la presión hubiera cambiado sin previo aviso. La fauna no guarda silencio sin motivo. Las presas se congelan. Los depredadores se mueven en sigilo. Pero el silencio absoluto es el pánico vuelto invisible. Las voces bajo la piedra caliza seguían elevándose. Salí del vehículo casi sin decidirlo, las botas crujieron sobre la grava, un sonido demasiado fuerte en ausencia de todo lo demás. Ahora podía distinguirlas con claridad. Voces superpuestas. Algunas jóvenes. Otras viejas. Todas con el mismo tono plano, despojado de emoción, como si las palabras fueran recitadas por algo que no entiende porque los humanos modulamos la voz. Una de ellas dijo mi nombre. No gritó. No preguntó. Lo afirmó con calma, con seguridad, como quien confirma un dato en un informe. Apreté la linterna en la mano, pero no la encendí. La luz se sentía como una respuesta equivocada. Como si iluminar fuera hacerme visible de una forma que no deseaba. La radio volvió a crepitar. Mi propia voz. Esta vez pronunció una frase completa que reconocí de inmediato.
La había dicho esa misma mañana al registrar la llamada del excursionista desaparecido. Ubicación confirmada. No se requiere acción adicional. Escucharla salir del subsuelo me retorció el estómago. La frase pesaba ahora, cargada de un significado que no tenía cuando la pronuncié por primera vez. Entonces lo entendí. Las voces no solo copiaban sonidos. Estaban aprendiendo el procedimiento. Retrocedí lentamente hacia la camioneta, sin darle la espalda a la línea de árboles. El sonido bajo tierra me siguió. Mantuvo el ritmo. Ascendía, pero nunca rompía la superficie. Era como algo caminando bajo una capa de hielo delgada, probando el peso, midiendo mis movimientos. Tomé la radio. Reporté la anomalía con voz firme. Perturbación auditiva no identificada. Posible interferencia radial. Ausencia de fauna. Solicito instrucciones. La respuesta no llegó de inmediato. Y cuando llegó, no era mi despachador habitual. La voz era desconocida. Corta. Sin calidez. Unidad en espera. Luego pronunció un código nuevo. No figuraba en mi tarjeta de referencia rápida. No era oficial caído. No era sospechoso armado. No era emergencia climática. El código terminó con una sola palabra. Desenganche. Sin explicación. Sin preguntas adicionales. Solo eso. Desenganche. No discutí. La parte de mí que esa mañana había querido cuestionar las reglas, se había quedado en silencio. Subí al vehículo. Cerré la puerta con lentitud. Encendí el motor. En el instante en que los faros iluminaron el bosque, las voces cesaron. La radio quedó muda. El bosque siguió inmóvil, como si estuviera esperando mi siguiente movimiento. Conduje sin mirar el espejo retrovisor. En la estación registré el incidente tal como se me indicó. Sin especulación. Sin lenguaje emocional. Hora. Ubicación. Anomalía auditiva reportada. Directiva recibida. Desenganche ejecutado. Pero mientras tecleaba, supe que algo había cambiado. Los sonidos no me persiguieron. No lo necesitaban. Me habían alcanzado sin moverse. Y lo que fuera que habitaba bajo la piedra caliza había aprendido cómo hablo. ¿Cómo reporto? ¿Cómo justifico la inacción? Fue entonces cuando comprendí el verdadero peligro. No era que la cueva se tragara a la gente. Era que primero escuchaba. 2 días después fui a ver al anciano. Oficialmente, era una visita comunitaria. Cortesía rutinaria. La policía tribal debe mantener presencia. Inspirar confianza, no amenaza. Extraoficialmente, había ido porque el procedimiento había llegado a su límite. Y cualquier verdad que existiera en las colinas negras no respondía a radios ni a números de informe. La casa del anciano se alzaba apartada del camino, entre árboles que parecían más antiguos que el bosque que lo rodeaba. El terreno se sentía asentado, anclado. Como si algo pesado hubiera presionado allí durante tanto tiempo que dejó una huella permanente. Noté de inmediato la ausencia de senderos hacia las colinas profundas. En todas partes había caminos. Aquí no. El suelo estaba liso, intacto, deliberadamente conservado así. No pareció sorprendido al verme. Cuando abrió la puerta, estudió mi rostro durante un largo momento antes de hacerse a un lado. Sus ojos eran agudos. Más claros que los de hombres con la mitad de su edad. Cargaban el peso de quien ha visto los ciclos repetirse tantas veces, que dejó de esperar que terminaran. Me presenté como me entrenaron. Nombre. Cargo. Motivo de visita. Escuchó sin interrumpir. Luego asintió una vez y señaló una silla en la pequeña mesa de la cocina. La casa olía levemente a salvia y madera vieja.
No a humo, sino al recuerdo de algo quemado hace mucho, y retenido por las paredes. Estás aquí porque las reglas ya no te responden, dijo. No era una pregunta. Dudé. Luego me senté. Le expliqué que necesitaba contexto. Historia. Cualquier cosa que explicara por qué ciertas áreas se trataban de forma distinta. Porque secciones enteras de tierra existían solo como ausencias en los mapas oficiales. Elegí mis palabras con cuidado. Evité mencionar las voces, la radio, o la forma en que mi nombre había resonado cuando surgió desde el subsuelo. Él escuchó en silencio, con los dedos entrelazados frente al rostro, la mirada fija en algún punto más allá de mi hombro, como si detrás de mí hubiera algo más digno de atención. Cuando terminé, negó despacio con la cabeza. ¿Quieres un nombre?, dijo al fin. Siempre empieza así. Le pedí que se explicara. Los nombres son la manera de invitar a las cosas a acercarse. Son la forma de hacer que algo se sienta reconocido, observado, importante. Y hay cosas que no necesitan ese estímulo. Sentí una presión cerrarse en mi pecho. En el entrenamiento nos enseñan que la claridad salva vidas. Que nombrar una amenaza te da poder sobre ella. Sus palabras chocaban contra todo lo que yo creía. Entonces no me dirá qué es, dije. Esbozó una leve sonrisa. No era cruel. No te diré cómo llamarlo. Es distinto. Se levantó y caminó hasta la ventana. Desde donde estábamos se distinguía el perfil pálido de la piedra caliza asomando entre los árboles, contrastando con la masa oscura del bosque. Habló sin volverse hacia mí. Mucho antes de que existieran placas, antes de condados, tierras federales o disputas jurisdiccionales, existían acuerdos. No leyes. Acuerdos. Las leyes se escriben para quienes pueden ser castigados. Los acuerdos son para lo que no puede serlo. Me dijo que las historias eran más antiguas que el papel, más antiguas que la tinta. Transmitidas por voces que comprendían el precio de olvidar. Los primeros en asentarse aquí aprendieron rápido que las colinas no estaban vacías. Lo aprendieron a través de la pérdida. Cazadores que nunca regresaron. Niños que siguieron sonidos que no pertenecían al bosque. Campamentos enteros que despertaron con alguien menos, sin rastro alguno de que hubiera existido. Al principio intentaron luchar contra ello. Mapearon las cuevas. Las exploraron. Intentaron llevar luz a lugares que no respondían bien a ser vistos. Siempre terminaba igual. Personas entraban. Algo salía. Lo bastante parecido a ellas como para sembrar confusión. No lo suficiente como para generar alarma, hasta que ya era demasiado tarde. Entonces dejaron de entrar. Aprendieron dónde la tierra abría la boca, y comenzaron a mantenerse lejos. Le pregunté por los tratados que había mencionado. Vinieron después, respondió. Cuando llegaron forasteros con sus propias reglas y su propia certeza, la tierra tuvo que explicarse en términos que respetaran. Se trazaron límites. Se definieron jurisdicciones. Se marcaron zonas como restringidas, sagradas, inestables, palabras razonables para quienes necesitan razones. Guardó silencio un instante. Pero el verdadero acuerdo es más antiguo. Y nunca se escribió. Escribir fija las cosas. Esto necesitaba seguir flexible, vivo. ¿Vivo? Pregunté antes de poder contenerme. Se giró hacia mí, serio. Vivo como un ecosistema está vivo. Todo alimenta a algo más. Todo tiene un papel, incluso tú. La palabra cayó con más peso del que esperaba. La aplicación de la ley nunca estuvo destinada a desafiar lo que habita bajo las colinas. Nuestra función es mantener la superficie. Mantener a las personas en rutas previsibles. Registrar lo que debe registrarse, e ignorar lo que debe ignorarse. Nuestra presencia forma parte del equilibrio. La autoridad es una forma. Una forma familiar.
Pensé en las voces repitiendo mis propios informes. En cómo mis palabras habían sonado extrañas en mis oídos. Las cuevas no son entradas, dijo en voz baja. Ese es el error. Se piensa en ellas como lugares a los que uno entra. Se inclinó hacia adelante, apoyando las palmas sobre la mesa. Son bocas. La palabra quedó suspendida entre nosotros, pesada, desagradable. Y las bocas existen para alimentarse. No solo de cuerpos. De patrones. De hábitos. De certezas. Toman lo que se les ofrece, y aprenden. Le pregunté de qué se estaban alimentando ahora. Me estudió durante un largo momento. De atención, dijo al final. Has estado prestando atención. Por eso estás aquí. Un escalofrío me recorrió la espalda. Comprendí entonces que mis preguntas no eran neutrales. Que la curiosidad no era inocente. Cada vez que noté los vacíos en el mapa. Cada vez que desafié una regla. Cada vez que escuché en lugar de apartarme, había estado ofreciendo algo. ¿Y qué se supone que debo hacer? Pregunté. Se sentó lentamente. Lo que hicieron tus predecesores. Recordar las reglas que mantienen viva a la gente, incluso cuando no tienen sentido. Especialmente entonces. Me levanté para irme. Al llegar a la puerta, levantó la mano. Una cosa más. Si lo oyes llamarse de algún modo, no lo repitas. Ni en voz alta. Ni en tu mente. Los nombres se adhieren. Y cuando sepa que tú lo sabes, empezará a aprender cómo llevarte mejor. Salí de su casa con más respuestas de las que quería, y menos de las que necesitaba. Las colinas observaron mientras me alejaba en el vehículo. Pacientes. Como siempre. Por primera vez desde que llegué a las Black Hills, entendí que el silencio no era ignorancia. Era contención. El crepúsculo se asienta de forma distinta en las Black Hills. No cae. Se filtra. Desangra el color del bosque hasta que todo parece medio recordado. Aquella tarde me asignaron una patrulla en solitario por las carreteras del perímetro exterior. Un turno diseñado para mantener presencia visible sin perturbar lo que prefiere permanecer en paz. Las palabras del anciano me acompañaban como una segunda radio, baja y constante en mi cabeza. Las bocas existen para alimentarse. No repitas el nombre. Recuerda las reglas. Me dije que estaba siendo prudente. Me mantuve en caminos señalizados. Conservé distancia de las formaciones de piedra caliza. Hice todo correctamente. Ese fue el primer error. Reducía la velocidad al acercarme al inicio de un sendero restringido cuando detecté movimiento más adelante, justo donde la carretera rozaba el límite del bosque y los árboles comenzaban a abrirse. Al principio pensé que era un animal. Los ciervos cruzaban por allí con frecuencia, sobre todo al anochecer. Levanté el pie del acelerador y dejé que la camioneta avanzara en silencio. Mi mano ya flotaba sobre el control del reflector. Entonces la figura dio un paso completo hacia la luz. No era un animal. Era un hombre. Emergió desde la boca del sendero sin vacilar, como si hubiera estado esperando tras la línea de árboles el momento exacto en que la luz comenzara a desvanecerse. Vestía equipo de senderismo, pero algo no encajaba. La chaqueta estaba desteñida, el color desgastado por años de sol. Las correas de la mochila, deshilachadas. Las botas eran de cuero grueso, con ojales metálicos, un modelo que dejó de verse hace mucho tiempo. Nada en él sugería pánico. Nada indicaba prisa. Caminaba con la calma segura de alguien convencido de que el suelo siempre sostendría su peso. Detuve la camioneta y bajé, manteniendo un tono neutro, profesional. Señor, el acceso al sendero está restringido después del atardecer. Necesito que retroceda hacia la carretera. Se detuvo a pocos pasos y alzó la vista. Fue entonces cuando lo noté. El parpadeo, o más bien, su ausencia.
Sus ojos estaban abiertos en exceso. Demasiado blancos. Las pupilas fijas, vidriosas. Las personas parpadean sin pensarlo. Cuando tienen miedo. Cuando desafían. Cuando mienten. Él no parpadeó. Ni una sola vez. Esperé ese gesto instintivo como se espera que alguien respire después de quedarse inmóvil. No ocurrió. A simple vista su rostro era normal. Caucásico. 40 y tantos quizá. Barba incipiente. Piel curtida. Pero cuanto más lo observaba, más detalles se desajustaban. La sonrisa apareció con un leve retraso, como si hubiese sido colocada después. Los músculos de sus mejillas no se movían con naturalidad. Sus ojos me seguían, pero a saltos, con pequeños ajustes bruscos, como algo recalibrándose. Inclinó la cabeza y amplió la sonrisa. Buenas noches, oficial. Mi nombre se apoyó en su lengua como una palabra ensayada. Un peso frío se instaló en mi estómago. Yo no me había presentado. ¿Cómo sabe mi nombre? No respondió de inmediato. Su mirada se deslizó más allá de mí, la camioneta, la carretera, el bosque que se oscurecía. Cuando volvió a mirarme, la sonrisa había desaparecido. Ha estado haciendo preguntas, dijo con calma. No había amenaza en su voz. Y eso lo hacía peor. Era un tono descriptivo. Administrativo. Como si estuviera anotando un dato para revisarlo después. Llevé la mano a la radio, despacio. Central, tengo un individuo en sendero restringido, cerca del marcador 23. Solicito apoyo. La respuesta fue, nada. No estática. No interferencia. Silencio absoluto. Un silencio tan completo que parecía intencional. Repetí el llamado. Nada. La radio se convirtió en un peso inútil en mi mano. Sus ojos se movieron brevemente hacia el aparato. Luego regresaron a mi rostro. Seguía sin parpadear. No debería hacer eso, dijo. Lo complica. ¿Para quién? Parte de mí ya conocía la respuesta. Dio un paso más hacia mí. Fue entonces cuando noté sus botas. Estaban mojadas. Oscurecidas por humedad que no coincidía con el suelo seco bajo nuestros pies. El olor me alcanzó un segundo después. Piedra fría. Agua estancada. El aroma mineral profundo de espacios subterráneos que jamás reciben luz. Ajusté mi postura. Mi mano rozó la empuñadura del arma reglamentaria. El entrenamiento dicta mantener distancia. Establecer control. Identificar nivel de amenaza. Nada de eso aplicaba aquí. No era un hombre que necesitara órdenes. Era algo que vestía la idea de un hombre, probando cómo sonaba la autoridad dentro de su boca. No tiene que tener miedo, dijo. Ya conoce las reglas. La forma en que pronunció reglas me erizó la piel. Como si repitiera una palabra aprendida escuchando, no viviendo. Retroceda. Ahora. Por primera vez, algo cambió en su expresión. No miedo. No ira. Confusión. Como si la secuencia esperada hubiera sido alterada. Abrió la boca para hablar otra vez. Y desapareció. No giró. No corrió hacia los árboles. Simplemente dejó de estar allí, en el espacio entre una respiración y la siguiente. El aire donde había estado se sintió vacío. Ahuecado. Miré el punto, intentando reconstruir un movimiento inexistente. Las personas no desaparecen así. Las cosas que siguen mal las reglas, sí. Bajé lentamente la mirada. Huella tras huella mojada marcaban el suelo. Claras. Nítidas. No conducían hacia la carretera. No se internaban en el bosque.
Regresaban al sendero. Hacia la elevación de piedra caliza. Hacia la abertura oscura que aguardaba paciente, fuera de mi vista directa. Las huellas se detuvieron en el borde del camino. Y allí, se desvanecieron. Como si el suelo hubiese decidido dejar de recordarlo. No lo seguí. Esa decisión ardió en mi pecho. Otra inacción registrada. Otra regla obedecida a costa de comprensión. Volví a la camioneta. Mis manos temblaban al girar la llave. La radio crepitó de inmediato. Confirme su estado. Informé usando el lenguaje más seguro que conocía. Individuo no identificado. Área restringida. Sujeto se retiró antes de la llegada de apoyo. Sin más acciones. Las palabras se sentían cada vez más delgadas. Al alejarme, capté mi reflejo en el retrovisor. Por un instante, mis ojos parecieron demasiado abiertos. Demasiado quietos. Parpadeé con fuerza, obligando a la imagen a desvanecerse. Detrás de mí, el sendero tragó la última luz del día. Y aquello que había llevado ese rostro continuó su labor bajo tierra, aprendiendo a mantenerse erguido, a hablar, a esperar al siguiente oficial que cometiera el error de mirar demasiado tiempo. No dormí después de ese encuentro. Cada vez que cerraba los ojos veía su rostro flotando un segundo más de lo debido en mi memoria. Los detalles desplazándose fuera de lugar cuanto más intentaba fijarlos. Al amanecer, el cansancio se había sentado en mis huesos. Pesado. Familiar. Me presenté temprano y pedí acceso a los archivos con el pretexto de revisar antiguos casos de desaparecidos. Nadie lo cuestionó. Eso debió alertarme. La sala de registros está en la parte más baja del edificio. Hormigón. Polvo. Papel envejecido. Las luces fluorescentes zumban sobre todo con un resplandor sin color que detiene el tiempo. Los archivadores se alinean contra las paredes. Etiquetas amarillentas. Bordes despegados. Allí van los informes cuando se consideran cerrados. Resueltos. O simplemente, inconvenientes. Comencé con los casos cercanos a sistemas de cuevas, cruzando ubicaciones con los espacios en blanco del mapa. El patrón apareció casi de inmediato. Informes sobre anomalías auditivas junto a formaciones de caliza. Oficiales escuchando sus propios distintivos repetidos desde el subsuelo. Civiles encontrados en senderos restringidos que desaparecían antes de poder confirmar su identidad. El lenguaje cambiaba con las décadas. La sustancia, no. Un reporte de principios de los 70 describía a un oficial que respondió a una queja por ruidos cerca de una cueva. Escuchó su propio indicativo devolviéndosele desde abajo. Otro, de los 90, relataba a un excursionista que conocía el nombre de un agente sin que se lo hubieran dicho. Uno más reciente reflejaba mi experiencia con inquietante precisión. Revisé el número de placa 2 veces para asegurarme de que no fuera el mío. Mismas voces. Mismos rostros. Mismo tono administrativo en cada encuentro. Y siempre el mismo final. Sujeto se retiró antes del contacto. Oficial se desenganchó según protocolo. Caso cerrado. Lo más perturbador no era la repetición. Eran las fechas. Cada informe tenía su fecha original, coherente con su época. Máquina de escribir. Primeros ordenadores. Registros digitales. Pero debajo, en otra tinta o tipografía, aparecía una fecha más reciente. Actualizado. Revisado. Cerrado de nuevo. A veces décadas después del incidente inicial. A veces apenas semanas antes de mi llegada. Alguien mantenía esos archivos. Tomé uno al azar y hojeé las páginas. La letra en los márgenes me detuvo. Anotaciones posteriores. Resúmenes en terminología moderna. Referencias cruzadas a casos recientes. Códigos actualizados.
El sistema no había olvidado estos incidentes. Los había absorbido. Los había plegado hacia adelante, manteniéndolos activos, en una forma que desafiaba cualquier idea real de cierre. Revisé las firmas de supervisión. Nombres antiguos. Algunos ya jubilados, otros, muertos. Y sin embargo, las actualizaciones eran recientes. Selladas con una autoridad que todavía tenía peso. Era como si los informes estuvieran vivos. Envejeciendo hacia adelante. Independientemente de quién se suponía que debía firmarlos. La comprensión me cerró el estómago. No estábamos documentando historia. Estábamos alimentando algo que seguía en curso. A medida que leía más profundo, surgió otro detalle inquietante. En los reportes antiguos, los oficiales describían agotamiento físico. Desorientación. Síntomas persistentes tras los encuentros. Pesadillas. Lagunas de memoria. La sensación de ser observados mucho después de abandonar la zona. En los informes más recientes, todo eso desaparecía. El lenguaje se volvía limpio. Técnico. Procedimental. La emoción había sido extraída. Como si el sistema hubiera aprendido a registrarse a sí mismo sin llamar la atención. Encontré mi propio informe, el de la llamada por el excursionista desaparecido. Ya archivado. Eso no era posible. El incidente era reciente. Seguía activo. Y sin embargo allí estaba. Impreso. Clasificado. Sellado como cerrado. La fecha coincidía con esa misma mañana. Leí mis propias palabras y sentí lo delgadas que sonaban ahora. Cuidadosas. Incompletas. Al margen, en un espacio que no recordaba haber usado, había una nota escrita a mano. Límite mantenido. Me recosté lentamente. La silla crujió bajo mi peso. La habitación parecía más pequeña que cuando entré. El zumbido de las luces fluorescentes se volvió más insistente. Recordé las palabras del anciano. La autoridad es una forma. Una forma familiar. Las cuevas no solo estaban aprendiendo a sonar como nosotros. Estaban aprendiendo a organizarnos. Entonces comprendí el papel de la policía tribal allí. No éramos investigadores buscando la verdad. No éramos solucionadores de problemas cerrando casos. Éramos cuidadores. Personal de mantenimiento para una frontera que no podía reforzarse una vez rota. Nuestros informes no existían para resolver incidentes. Existían para marcar que la línea había resistido, o que había sido ajustada. Cada llamada sin responder. Cada reporte degradado. Cada regla repetida sin explicación. Todo formaba parte de contener algo, negándonos a mirarlo demasiado de cerca. La atención lo alimentaba. La curiosidad lo acercaba. La documentación lo mantenía predecible. Los rostros que vestían personas no eran errores. Eran iteraciones. Cerré el archivador y me quedé allí más tiempo del necesario, escuchando cómo el edificio se asentaba a mi alrededor. Radios crepitaban en algún piso superior. Puertas que se abrían y cerraban. La vida continuando como siempre lo hace, cuando algo debajo permanece invisible. Cuando finalmente me levanté para irme, me sentí distinto. Más pequeño, quizá. O mejor dicho, colocado. Como si me hubieran encajado en un rol que existía mucho antes de mi llegada, y que seguiría cuando yo ya no estuviera. Apagué la luz y subí las escaleras fuera del archivo. Un pensamiento me siguió con una certeza silenciosa. Las cuevas no necesitaban que las entendiéramos. Necesitaban que fingiéramos que ya lo hacíamos. No recuerdo haberme quedado dormido. Solo la sensación de hundirme. Como si el colchón se hubiera ablandado y cedido bajo mí. Esa noche, los sueños tenían peso. No flotaban. Presionaban.
Soñé con espacios estrechos que se ensanchaban cuando intentaba cartografiarlos, y se estrechaban cuando intentaba escapar. Soñé con una respiración que no era la mía. Subía y bajaba fuera de ritmo. Lo suficientemente cerca como para alterar el aire sobre mi piel. Desperté con el corazón acelerado. La boca me sabía a piedra. La luz de la mañana se filtraba por las persianas, pálida e incierta. Me quedé inmóvil unos segundos, catalogando sensaciones como dicta el entrenamiento tras una mala noche. Extremidades presentes. Dolor mínimo. Sin desorientación inmediata. Entonces vi mis manos. Había tierra bajo las uñas. No grasa oscura de motor. No tierra de jardín. Era polvo fino, pálido. Compactado en los lechos ungueales como si hubiese sido presionado allí deliberadamente. Froté los dedos. Sentí la abrasión leve de la piedra caliza. El estómago volvió a tensarse. Saqué las piernas de la cama, y me congelé. Las botas estaban junto a la puerta, donde siempre las dejo. El cuero estaba cubierto de un residuo claro. Calcáreo. Inconfundible. Las suelas estaban húmedas. La noche anterior había sido seca. Me agaché y toqué una con la yema de los dedos. Fría. El olor llegó entonces. Piedra húmeda. Agua antigua. El aroma profundo y cerrado de lugares donde el aire no circula como en la superficie. Me incorporé lentamente. Cada movimiento medido. La mente ya buscaba explicaciones aceptables. Sonambulismo. Estrés. Restos del sendero. Cada excusa colapsaba bajo el peso de la evidencia. Sé cómo se ve el polvo de caliza. Sé cómo huelen las cuevas. Y sabía, con una certeza que me oprimía el pecho, que no había entrado conscientemente en ninguna. La casa se sentía mal. No hay otra palabra. El aire era más pesado de lo que debía. Más frío, a pesar de la calefacción. El sonido también se comportaba de forma extraña. Mis pasos tenían un eco tenue. Como si las paredes estuvieran más lejos de lo que parecían. Recorrí cada habitación. Puertas. Ventanas. Cerraduras. Todo asegurado. Nada forzado. Ninguna señal de entrada. Y aún así, no estaba solo. No podría decirte como lo supe al principio. No había voces. No había figuras en las esquinas. Solo esa sensación de ocupación. Como entrar en una habitación justo después de que alguien se ha ido, y sentir que su presencia todavía flota en el calor del espacio. Las palabras del anciano regresaron sin ser invitadas. La proximidad importa más que la entrada. Me duché más tiempo del necesario. Froté mis manos hasta enrojecerlas, viendo cómo el polvo pálido se arremolinaba hacia el desagüe. El agua parecía insuficiente. Podía limpiar la superficie. No lo que se había asentado más profundo. Cuando terminé, el espejo estaba empañado. Lo limpié con la palma y estudié mi reflejo. Mi rostro parecía normal. Cansado. Tenso. Pero al acercarme, mis ojos se veían demasiado alertas. Demasiado enfocados. Como si algo detrás de ellos estuviera examinando la inspección. Parpadeé con fuerza y me aparté. Llamé para reportarme enfermo. Agotamiento, dije. La mentira sabía amarga. Nadie la cuestionó. El sistema rara vez cuestiona ausencias. Solo rastrea patrones. La noche llegó demasiado rápido. Me senté en la sala a oscuras, con una sola lámpara encendida. Escuchando. Al principio, nada más que la casa sentándose. Tuberías que crujían. Madera contrayéndose. Sonidos normales. Luego noté el ritmo.
Los ruidos no eran aleatorios. Se sincronizaban conmigo. Cuando inhalaba, algo se desplazaba suavemente dentro de las paredes. Como aire atravesando un canal estrecho. Cuando exhalaba, se detenía. Contuve la respiración. La casa contuvo la suya conmigo. Solté el aire despacio. El sonido regresó. El pulso se aceleró. Apoyé la palma contra la pared, esperando encontrar humedad o calor. Estaba fría. Seca. Sólida. Y aún así, juraría que el sonido provenía de dentro, no de más allá. Como si el espacio entre los montantes se hubiera profundizado. Vaciado. Convertido en algo más que aislamiento y cables. Avancé por el pasillo. Los sonidos me siguieron. No perseguían. Acompañaban. Cuando me detenía, se detenían. Cuando giraba de repente, no había nada. En el dormitorio vi una mancha tenue cerca del marco de la puerta. Pálida. Polvorienta. Polvo de caliza transferido por dedos que sabían exactamente dónde apoyarse. Fue entonces cuando la comprensión se asentó. Lenta. Inevitable. Y profundamente indeseada. No necesitaba haber entrado en la cueva. Bastó con acercarme demasiado, durante demasiado tiempo. Lo suficiente para que algo me aprendiera. Aprendiera la forma en que me movía. La cadencia de mi voz. El ritmo exacto de mi respiración. Las cuevas son bocas, había dicho el anciano. Pero una boca no necesita tragarte entero para saborearte. A veces solo necesita memorizar la forma de lo que desea. Esa noche dormí en ráfagas cortas y superficiales. Luces encendidas. Armas sobre la mesilla. Sabía que ninguna de las dos serviría de nada. Cada vez que me hundía en el sueño, soñaba con corredores estrechos que se expandían hasta ajustarse a mis hombros, con piedra que se alisaba sola, volviéndose casi cómoda. Soñaba que caminaba sin dejar huellas, porque el suelo había decidido recordarme de otra manera. Justo antes del amanecer, cuando la oscuridad empezó a diluirse, lo escuché con claridad por primera vez. Mi respiración, devolviéndome el eco desde dentro de las paredes. No retrasada. No distorsionada. Perfectamente sincronizada. Como si algo, al otro lado, hubiera aprendido por fin el tempo. Me quedé inmóvil, mirando el techo. Temiendo moverme. Temiendo no hacerlo. Y entonces comprendí la verdad de la que el procedimiento me había estado protegiendo. Una vez que algo bajo las Black Hills aprende tu forma, la distancia deja de importar. La cueva no necesita seguirte. La llevas contigo. La nueva directiva llegó en la reunión matutina como una fisura invisible en el vidrio. Solo notas su presencia cuando el cristal empieza a flexionarse. No hubo dramatismo. Ninguna voz alzada. Ninguna alarma. Solo una frase añadida donde jamás había existido antes. Pronunciada una vez, y repetida después, como si la repetición pudiera volverla familiar. Si una llamada se origina dentro del sistema de cuevas, un agente responderá. Pausa. Solo. La palabra cayó en la sala y no se movió de allí. La sentía sentarse en mi pecho, como un peso que siempre había llevado flojo, esperando ajustarse. Nadie reaccionó como lo haría un departamento normal. No hubo preguntas. Ni bromas nerviosas. Un agente miró fijamente la mesa. Otro se frotó la muñeca, como comprobando si aún tenía pulso. Mi supervisor no sostuvo la mirada de nadie. Durante un segundo pensé que había oído mal. La regla que jamás escribimos era absoluta. No perseguir. Jamás. Había moldeado todo. Las rutas de patrulla. La prioridad de llamadas. Incluso la forma en que hablábamos de ciertas zonas de las colinas. Y ahora, sin explicación, se invertía. Levanté la mano.
El aire se sentía más denso que la primera vez. Señor, ¿nos está diciendo que entremos en las cuevas? Asintió una vez. Si la llamada proviene del interior. ¿Solo? Otro asentimiento. Alguien dejó escapar un sonido extraño, a medio camino entre un suspiro y una risa. Murió al instante. ¿Qué cambió? Pregunté. La pregunta flotó demasiado tiempo. Lo suficiente para que notara el leve parpadeo de las luces fluorescentes, como si algo bajo el edificio respondiera. Cuando mi supervisor habló, su voz era más baja. Sin autoridad. Sin escudo. Algo desapareció. Nada más. La reunión terminó con la misma eficiencia con la que semanas antes se había cerrado cualquier debate. En el pasillo lo alcancé. Esto contradice todo lo que nos enseñaron. Las reglas nunca fueron permanentes, respondió. Son reactivas. ¿Reactivas a qué? Dentro de su oficina, el aire parecía comprimido. Archivadores antiguos. Carpetas más viejas que el edificio. No se sentó. El equilibrio está cambiando, dijo. Siempre lo hace. Despacio, y luego de golpe. Pensé en los informes archivados. En las fechas corregidas. En el lenguaje que mutaba con los años. ¿Qué desapareció? Vaciló. Una ausencia. Tragué saliva. ¿Salió de las cuevas? No me corrigió. No debería haber podido. No sin causar daños inmediatos. Pero en lugar de caos, estamos viendo ajustes. Reescrituras. Correcciones. Como la nueva directiva. Sí. Un frío se instaló en mi estómago. ¿Por qué enviar a un agente solo? ¿Por qué no un equipo? Porque los equipos escalan las cosas. La presencia importa. La autoridad importa. Demasiada se siente como un desafío. Un solo agente se siente familiar. Recordé las palabras del anciano. La autoridad es una forma. No nos están enviando a arreglar nada, dije lentamente. No. Los enviamos para que sean vistos. Entonces lo entendí. Las reglas nunca fueron para protegernos. Eran para mantener estable el ecosistema. Y ahora que algo había abandonado su lugar, el sistema compensaba. Las cuevas ya no eran solo bocas. Estaban enseñándole a algo cómo masticar. Salí con la directiva resonando en mis oídos. Cada paso parecía ligeramente desfasado con el suelo. El edificio vibraba como siempre, pero ahora el sonido parecía viajar hacia arriba, no hacia afuera. Como si algo, bajo el concreto, estuviera escuchando. Esa tarde, Despacho ejecutó una prueba silenciosa de sistemas. Sin anuncio. Sin explicación. Reconocí el patrón en los archivos antiguos. Un preludio. Casi al final del turno, llegó una llamada que no pasó por el circuito habitual. Saltó directamente a mi radio. Unidad, dijo Despacho, tono neutro. 2 neutro. En espera de posible directiva. No respondí de inmediato. Escuché el siseo bajo la señal. El aire dentro de la cabina parecía más pesado con cada respiración. ¿Proviene del interior? Pregunté. Pausa. Sí. ¿Solo? Afirmativo. Cerré los ojos un segundo. Las reglas habían cambiado porque aquello que llevaba rostros había cambiado. Había aprendido a permanecer en la superficie. A desaparecer entre parpadeos. A seguirte a casa sin cruzar umbrales. Ahora estaba aprendiendo a pedir ayuda. Las coordenadas que me dieron tensaron mi garganta. Profundas. Dentro de uno de los sistemas más antiguos. Más allá de cualquier zona que alguna vez se marcara como segura. Descripción, ruidos inusuales.
Posible angustia. Llamante no identificado. ¿La voz ha sido identificada? Pregunté. Negativo, dijo despacho. Luego añadió. Los patrones de voz se asemejan a personal conocido. Apreté el volante. ¿A mí? Silencio. Más largo esta vez. Coincidencia parcial. Miré a través del parabrisas. La línea de árboles ya se oscurecía con la llegada del atardecer. Y por primera vez comprendí que no iba a entrar en la cueva para encontrar algo. Iba a entrar, para escuchar cómo sonaba mi propia voz cuando ya no me perteneciera. Pensé en las huellas que descendían hacia la oscuridad, en la respiración dentro de mis paredes, en la manera en que el sistema seguía actualizando informes mucho después de que quienes los escribieron ya no estaban. Algo había aprendido a caminar sobre la superficie. Y ahora estaba aprendiendo a pedir que un oficial bajara a buscarlo, solo. No quería ir. Es la forma más limpia de decirlo. Sin el barniz de valentía que la ley te obliga a vestir. No quería descender a esas cuevas, y el hecho de que la orden estuviera sellada con autoridad no hacía nada para silenciar el instinto que gritaba que aquella era una línea que nadie cruzaba y regresaba igual. Aún así, fui. Porque las órdenes son órdenes. Porque mi vacilación ya había quedado registrada. Porque lo que había aprendido mi voz, también había aprendido otra cosa, que, tarde o temprano, obedecería. La cámara corporal pesaba más de lo habitual cuando la aseguré al chaleco. Sabía que esas imágenes jamás verían la luz del día. Serían archivadas, selladas con hora exacta, enterradas en el mismo sistema que parecía conservar su memoria mejor que cualquier ser humano. Aún así, la encendí. Grabar es un reflejo. La prueba es un consuelo, incluso cuando sabes que nadie la mirará. La entrada de la cueva esperaba al final del sendero como un ojo que no parpadea. De cerca era más amplia de lo que parecía desde la carretera. Un corte oscuro en la piedra caliza que tragaba la luz sin devolverla. La temperatura descendió en pocos pasos. El aire era frío, húmedo, cargado de minerales y antigüedad. Me detuve en el umbral. La radio crepitaba suavemente sobre mi hombro. Registré en voz alta la hora de ingreso. Mi voz sonó demasiado fuerte. Demasiado frágil. Como si la cueva ya estuviera escuchando, y evaluando la calidad del sonido. Lo primero que noté fue la deliberación. Las cuevas deberían ser caóticas. Irregulares. El resultado ciego del agua y el tiempo horadando la roca. Pero aquello era distinto. El suelo descendía con una pendiente suave y constante. Más corredor que túnel. Las paredes se curvaban hacia adentro en puntos que guiaban el movimiento en lugar de bloquearlo. No me sentí perdido. Me sentí conducido. El haz de mi linterna abrió un cono de luz sobre paredes de caliza grabadas con marcas que no parecían naturales. Surcos poco profundos, suavizados por el tiempo, o por el tacto. Patrones que se repetían en espirales que se cruzaban sin cerrarse nunca en una figura completa. Me acerqué. Pasé los dedos enguantados por uno de ellos. La piedra estaba tibia. Cuando volví a hablar, narrando mis observaciones para la cámara, los símbolos reaccionaron. No de forma evidente. No al principio. Pero mi voz no rebotó. Se hundió en las paredes. El aire vibró apenas, como si algo ajustara una tensión invisible. Guardé silencio. La vibración cesó. Tragué saliva y avancé. El camino se dividía en 3 pasajes. Marqué mi posición. Giré lentamente, evaluando cada ruta. Volví a mirar el pasaje izquierdo. Era más estrecho que segundos antes. No colapsado. No bloqueado. Solo, modificado. Como un recuerdo que cambia de forma cuando intentas enfocarlo demasiado. Di un paso atrás, el pulso martillando en mi pecho. El pasaje derecho ahora se curvaba con mayor brusquedad. El central parecía intacto,
aunque no supe explicar cómo lo sabía. Era una sensación. Una presión en el pecho que disminuía levemente cuando lo encaraba. Entonces lo entendí. La cueva no se reorganizaba al azar. Respondía. Elegí el camino central. No porque pareciera seguro, sino porque parecía esperado. Cada paso hacia el interior traía la misma claridad inquietante. Aquello no era un laberinto diseñado para confundir. Era una inteligencia diseñada para observar. Los pasajes cambiantes no eran trampas. Eran preguntas. ¿Recuerdas de dónde vienes? ¿Sigues instrucciones? ¿Notas cuando algo cambia? Mi respiración resonaba suavemente en el espacio estrecho. Cada inhalación y exhalación era respondida por la cueva con una precisión excesiva. Recordé los sonidos en las paredes de mi casa. Cómo se sincronizaban conmigo. Aquí la sincronización era total. Sentía el ritmo de mi cuerpo reflejado a través de la piedra. Más adentro, las marcas se volvieron más densas. Algunas eran lo bastante profundas para proyectar sombras bajo mi linterna. Otras apenas sugerencias, formas insinuadas más que talladas. Entonces lo vi. Algunos símbolos se parecían a los que había visto en informes archivados, bosquejados torpemente en los márgenes por oficiales que no sabían cómo describir lo que observaban. Un escalofrío me recorrió. Aquello no eran decoraciones. Eran registros. En un punto me detuve para ajustar el paso y sentí el suelo moverse bajo mi peso. No cediendo, sino alisándose. Nivelándose como una mano que aplana la arena. Maldije en voz baja. El sonido viajó más lejos de lo que debía. Rodó hacia adelante, y regresó alterado. Bordes suavizados. Tono incorrecto. Me obligué a hablar con claridad. Posición. Observaciones. Hora exacta. La cueva pareció escuchar con mayor atención. El aire se volvió más cálido. Las paredes, más cercanas. Pensé en las reglas que nunca escribimos. No persigas. No permanezcas. No respondas. Reglas para la superficie. Para oficiales que aún podían fingir que la distancia importaba. Aquí abajo, sentí algo diferente presionando contra mí, probando si todavía recordaba los límites que me definían. El túnel desembocó en una cámara más amplia. El techo se perdía en la sombra. La linterna reveló una serie de depresiones poco profundas en el suelo de piedra. Aproximadamente del tamaño de un cuerpo humano. No seguían un patrón claro. Solo había más de las que me gustaban. Me detuve al borde de la cámara. El pulso retumbaba en mis oídos. Aquí es donde estuvieron, pensé. ¿O dónde esperaron? Entonces comprendí que las cuevas no intentaban atraerme más adentro. Estaban evaluando cuánto necesitaba que me explicaran. Si me aferraría a las reglas antiguas, o si sabría adaptarme a las nuevas. Si seguiría la autoridad incluso cuando la autoridad me condujera directamente hacia su boca. Un sonido resonó desde algún punto del túnel. Un murmullo grave, que podría haber sido agua filtrándose entre la roca, si me hubiera permitido creerlo. Pero tenía un ritmo. Una cadencia sutil que me erizó la piel. Elevé ligeramente la cámara. Me obligué a seguir grabando, aunque cada instinto gritaba que diera media vuelta. Ahora entendía por qué enviaban a los oficiales solos. No porque los equipos fueran ineficaces, sino porque el aprendizaje ocurre más rápido cuando el experimento se realiza de uno en uno. Avancé de nuevo. Los símbolos en las paredes comenzaron a resultarme familiares. No reconocibles, familiares. Como una caligrafía que has visto tantas veces que puedes identificarla sin leerla. La cueva no era un lugar. Era un proceso. Y ya no estaba seguro de si descendía en él, o si estaba siendo evaluado para comprobar cuán bien podía adaptarme a su forma. Grabé una última nota en voz alta, manteniendo la firmeza por pura voluntad.
El sistema de cavernas exhibe comportamiento estructural no aleatorio. Posible entorno adaptativo. Sensación subjetiva de observación continua. Las palabras me parecieron insuficientes en el mismo instante en que las pronuncié. La cueva no las contradijo. Simplemente se ajustó. Silenciosa. Paciente. Como si preparara a la siguiente pregunta. Supe que había alcanzado algo distinto antes de verlo. El aire cambió primero. Se volvió más cálido, más denso, vibrando débilmente hasta sentarse en mis huesos. El haz de mi linterna comenzó a perder definición. Los bordes de la luz se suavizaron, como si la oscuridad no retrocediera, sino que la absorbiera. El túnel se ensanchó gradualmente. No tanto abriéndose, como relajándose. Hasta que las paredes cedieron a una cámara circular, equilibrada, intencional. El suelo era liso, pulido en una curva suave que guiaba mis pasos hacia el centro sin obligarlos. Me detuve apenas cruzar el umbral. La presión se cerró a mi alrededor, como una respiración contenida. Ese no era un lugar para moverse. Era un lugar para quedarse quieto. El sonido se comportaba de forma distinta allí. Mis botas no producían eco. El zumbido que había acompañado mi descenso se resolvió en algo casi musical. Una resonancia baja que vibraba en mi pecho, no en mis oídos. Cuando tragué saliva, el sonido se propagó en una ondulación que sentí recorrer mi piel. Levanté la cámara por costumbre, y vi la pequeña luz roja reflejarse en decenas de superficies vítreas incrustadas en la piedra. No eran espejos. Eran impresiones. Las paredes estaban cubiertas de formas prensadas en la caliza. Contornos humanos suavizados hasta perder todo detalle. Sin rostros. Sin manos. Solo la insinuación de cuerpos formando un anillo irregular alrededor de la cámara. Conté sin querer hacerlo. Había más de los que podía justificar. Más que los informes que había leído. Más que los oficiales que sabía que habían desaparecido. Di un paso adelante. La cámara respondió. La vibración se intensificó. Se concentró hacia el interior. El aire frente a mí se espesó visiblemente, doblando la luz como el calor sobre el asfalto. Al principio fue solo una distorsión. Luego se definió. Una boca tomó forma donde antes no había nada. Se abrió. Mi padre pronunció mi nombre. El impacto fue más fuerte que cualquier golpe físico. No era una imitación superpuesta a otra voz. Era exacta. La misma cadencia. El leve quiebre en la segunda sílaba. Incluso el silbido tenue que arrastraba desde una lesión infantil en la nariz. Mis rodillas se bloquearon cuando la memoria me atravesó sin aviso. Él había muerto hacía 15 años. Nunca había pisado las Black Hills. Susurré su nombre antes de poder detenerme. La cámara vibró en respuesta. Por favor. Siempre tuviste problemas para escuchar. La voz era suave. Exactamente así. Las imágenes inundaron mi mente. No eran visiones proyectadas. Eran recuerdos arrancados y desplegados. Mi padre en la cocina, apoyado en la encimera mientras hablaba del trabajo. Su costumbre de repetir lo importante. La noche que me enseñó a conducir. Su calma cuando el motor se me apagó 3 veces seguidas. Detalles que ningún archivo, ningún informe, ningún registro podría contener. Retrocedí un paso. Mi respiración se volvió superficial. Ese no es él, dije en voz alta, forzando cada palabra como si fuera un ancla. La boca sonrió. Correcto, respondió. Pero la forma es precisa. La presión cambió. Los contornos en las paredes parecieron inclinarse ligeramente hacia adentro, atentos. Entonces comprendí que la cámara no solo escuchaba. Catalogaba. Medía la eficacia de la voz. Del recuerdo. De la autoridad incrustada en lo familiar.
Aprendimos pronto, continuó la voz, que el caos es ineficiente. El miedo produce resultados erráticos, pero la estructura perdura. La boca se reajustó mientras hablaba. Los bordes se suavizaron. Las proporciones cambiaron. No intentaba parecerse a mi padre. Vestía su sonido, y lo colocaba sobre algo vasto. Impersonal. Las fuerzas del orden siempre han pertenecido a este lugar, dijo. Mucho antes de los uniformes. Mucho antes de la jurisdicción. Quienes portan autoridad caminan senderos predecibles. Responden cuando se les llama. Documentan. Justifican. Son dignos de confianza. Mis manos temblaban alrededor de la linterna. Bajé la linterna sin darme cuenta. El haz de luz descendió hasta el suelo, temblando. Ustedes no son guardianes, dijo la voz. Guardianes implican defensa. Protección. Ustedes son cuidadores. Mantenimiento. Mantienen la superficie ordenada, para que lo que existe debajo permanezca estable. Recordé las palabras del anciano. La autoridad es una forma. Sheriffs. Diputados. Oficiales tribales. La voz continuó, y cada título dibujaba el mismo contorno. Familiar. Reconfortante. Cuando uno falla, otro es moldeado para reemplazarlo. Los perfiles en las paredes parecieron hundirse más. Sombras acumulándose donde deberían haber rostros. Por eso las caras están mal, añadió la voz, casi con amabilidad. Aún las estamos perfeccionando. Una oleada de náusea me atravesó cuando todo encajó. El hombre en el sendero. Los ojos que no parpadeaban. La voz en la radio repitiéndome el procedimiento. No eran errores. Eran borradores. ¿Practicando? Susurré. Sí. La palabra no resonó como sonido. Resonó como presión. Como una vibración sutil que movía la piedra misma. Los que desaparecen no están perdidos, continuó. Son absorbidos. Estudiados. Preservados. La autoridad no desaparece aquí. Se recicla. Retrocedí hacia la entrada. El corazón golpeando con violencia. Cada instinto gritándome que corriera, aunque sabía que correr no cambiaría nada. ¿Por qué mi padre? Pregunté, la voz quebrándose pese a mí. Porque él te dio forma, respondió la entidad. Porque lo escuchas. Porque confías en él. Y la confianza, es lo más fácil de vestir. La boca comenzó a cerrarse. La voz se suavizó mientras el sonido se hundía más profundo en la cámara. Ya eres parte del sistema, dijo. Siempre lo fuiste. La placa solo hizo el contorno más claro. La vibración se desvaneció lentamente. El aire volvió a sentirse respirable. Las siluetas en las paredes regresaron a la quietud. Inertes. Esperando. Me quedé allí mucho después de que la voz cesara, temblando, mientras mi mente encajaba las últimas piezas. Las cuevas no cazaban al azar. Seleccionaban. Curaban. Elegían roles cuya ausencia no generaría sospecha. Rostros en los que las comunidades confiaban. Voces que calmaban el miedo. Autoridad capaz de moverse sobre la superficie sin levantar alarma. Me di la vuelta y caminé con piernas que no sentía propias. El túnel se reacomodaba con sutileza, guiándome de regreso. La cueva ya no parecía curiosa. Parecía satisfecha. Mientras ascendía hacia la superficie, un pensamiento me siguió con claridad aterradora. Cuando los reemplazos estuvieran listos, nadie cuestionaría por qué los originales desaparecieron. Ese era el punto. No comprendí la verdad de una sola vez. Llegó en fragmentos, como la cueva prefería enseñar. Una presión aquí. Una insinuación allá.
Cuando alcancé la superficie, con las piernas débiles y la mente en carne viva, la forma completa ya se había asentado. Las reglas. Las actualizaciones. Las personas desaparecidas que dejaban de figurar como tales demasiado pronto. El silencio cuidadosamente mantenido en torno a ciertas llamadas. Nada había sido accidental. El condado ya lo sabía. No regresé a casa después del descenso. No podía sentarme entre paredes que ahora me parecían demasiado porosas, demasiado dispuestas a escuchar. Volví a la estación. Entré en la oficina de mi supervisor sin pedir permiso. El edificio estaba en ese silencio extraño de las horas muertas, cuando las radios zumban solas y las luces fluorescentes parecen iluminar algo apenas fuera de la actividad humana. Él estaba allí. Sentado. Las manos entrelazadas como si hubiera estado esperando. «¿Lo viste?», dijo. No era una pregunta. Asentí. El movimiento rígido. La habitación se sentía más pequeña. No físicamente, contextualmente. Como si hubiera entrado en un espacio donde la negación ya no estaba permitida. Abrió un cajón y sacó una carpeta delgada. De las que no circulan. La deslizó hacia mí. Ábrela. Dentro había informes. No archivados. No sellados. Futuros. Escritos. Formateados. Sellados. Firmados. Reconocí la estructura de inmediato. Resúmenes de incidentes. Revisiones administrativas. Notas de personal. Mi nombre aparecía una y otra vez. Cada vez más distante. Más definitivo. Estado, fallecido. Fecha de muerte, 3 años a partir de ahora. Un frío entumecimiento se expandió por mi pecho. Ya estás registrado, dijo en voz baja. El sistema contabiliza lo que viene. Siempre lo ha hecho. Le pregunté cuánto tiempo llevaba ocurriendo. Se reclinó en la silla. Los años pesaban en su postura. Desde que existen placas aquí. Antes de eso, otros títulos. Otras formas de autoridad. Cada generación, cuando el equilibrio se inclina demasiado, uno se queda atrás. Se queda como absorbido. No asesinado. No como tú lo entiendes. Integrado. El límite se reinicia cuando algo con autoridad acepta permanecer donde la autoridad no pertenece. Aceptar. Recordé la cámara. Las siluetas. La satisfacción de la cueva cuando me fui. No intentó detenerme. No lo necesitaba. Las cuevas no quieren caos, continuó. El caos atrae atención. Fuerzas federales. Medios. Curiosidad equivocada. Lo que quieren es continuidad. Una superficie que siga avanzando, creyéndose intacta. ¿Y el condado permite esto? No parpadeó. El condado sobrevive gracias a ello. Las personas aquí se salvan de lo que ocurriría si el equilibrio colapsara. Las desapariciones no se convierten en masivas. Las voces permanecen bajo tierra, en lugar de aprender a hablar libremente sobre ella. Miré mi nombre impreso con tanta calma en tiempo futuro. ¿Por qué yo? Suspiró, frotándose las sienes. ¿Por qué notaste? ¿Por qué hiciste preguntas? ¿Por qué no pudiste dejar vacíos los espacios del mapa en tu cabeza? La gente así siempre se conduce hacia abajo. Pensé en el anciano. La atención lo alimenta. Las preguntas lo acercan. Fuiste seleccionado antes de llegar, continuó. Tu traslado fue aprobado con una rapidez inusual. Tu vivienda te colocó cerca de las zonas límite. Tus rutas de patrulla cruzaron con las cuevas lo suficiente para aclimatarte. Nada fue coincidencia. Mis manos se cerraron en puños. Entonces, ¿debo ofrecerme?
No ofrecerte, corrigió. Pero la palabra quedó suspendida entre nosotros. Pesada. Final. ¿Y si me niego? Sostuvo mi mirada. Había algo parecido al arrepentimiento en sus ojos. Entonces las cuevas se ajustarán otra vez. Moldearán a alguien más. Alguien menos cuidadoso. Alguien que no mantenga limpio el límite. Y es entonces cuando las cosas salen mal. Pensé en el hombre del sendero. En el rostro incorrecto. En la voz de mi padre utilizada como herramienta. En mi propia respiración de vuelta desde el interior de mis paredes. Esto no era castigo. Era mantenimiento. Cerré la carpeta lentamente. Fuiste elegido porque entenderías, dijo. Y porque volverías. Lo peor fue darme cuenta de que tenía razón. Incluso sabiendo lo que aguardaba bajo las colinas, una parte de mí comprendía la lógica. Autoridad con forma de sacrificio. Una vida para preservar la ilusión de orden para miles. Las preguntas conducen hacia abajo. Me puse de pie. La decisión ya se formaba en los espacios silenciosos de mi mente. Sentí el peso del acuerdo asentarse por completo sobre mis hombros. El condado había hecho su elección mucho antes de que yo llegara. Ahora esperaba que terminara de hacer la mía. Regresé 3 días después. Eso dicen los informes. 3 días desaparecido. 3 días sin registro. 3 días en los que mi nombre se movió con discreción por el sistema, de oficial en servicio, ha desaparecido, y luego, con la misma discreción, ha recuperado. Sin prensa. Sin equipos de búsqueda. Sin agencias externas. El papeleo se resolvió solo. Con una eficiencia, ensayada. Recuerdo que la luz de la superficie me hirió los ojos cuando por fin crucé la línea de árboles. No porque fuera intensa, sino porque era débil. Pálida. Sin calor. Una luz que iluminaba, pero no consolaba. Como si el día estuviera interpretando el luto en lugar de sentirlo. Mi supervisor me esperaba junto a la carretera, al lado de un vehículo sin distintivos. No se acercó cuando me vio. No pronunció mi nombre. Asintió una sola vez. Un gesto cargado de confirmación, no de alivio. Has vuelto, dijo. Entonces me miré a mí mismo. El uniforme estaba intacto. Sucio. Arrugado en lugares que no recordaba haber doblado. Las botas cubiertas por un residuo pálido que no se desprendía al frotarlo. Y sentí algo que me sorprendió más que cualquier herida, estaba descansado. No renovado. No aliviado. Solo, asentado. Como si algo dentro de mí hubiera dejado de tensarse contra sus propios límites. En el informe oficial constó que me encontraron a varios kilómetros de donde había desaparecido. Desorientado. Deshidratado. Sin memoria del tiempo intermedio. Una historia limpia. Encajaba perfectamente en los formularios existentes. De esas que se cierran solas, si nadie hace preguntas adicionales. Nadie las hizo. En la estación, los mapas seguían igual. Los espacios en blanco permanecían en blanco. La ruta de patrulla aún se desviaba de las elevaciones de piedra caliza. Las reglas se recitaron con la misma cadencia de siempre. Con la misma firmeza final. No persigas. No permanezcas. Nunca. Las cuevas estaban en silencio otra vez. Debería haber sido reconfortante. No lo fue. Ese silencio me inquietó más que las voces. Porque el silencio después de un ajuste no es igual al silencio nacido de la contención. Este silencio parecía, satisfecho. Cuando mi supervisor me devolvió la placa, evitó mi mirada. Y cuando nuestros ojos se cruzaron, apenas un segundo, vi algo nuevo. No era culpa. Era aceptación.
La clase de aceptación que se tiene cuando una máquina ha sido reparada correctamente. Estás autorizado para volver al servicio. Asentí. El gesto me resultó ensayado. Fue al regresar a las rutinas de la superficie cuando noté los cambios. Los reflejos se demoraban demasiado en las ventanas, en los cristales de los vehículos, en las pantallas apagadas. Cuando me movía, ellos seguían una fracción de segundo después, como un eco que hubiera aprendido a esperar. Al principio pensé que era agotamiento. Estrés. Desorientación residual. Pero el retraso era constante. Preciso. Predecible. Las personas también reaccionaban distinto ante mí. No con miedo. Ni siquiera con respeto. Con familiaridad. Desconocidos me llamaban por mi nombre antes de que me presentara. Civiles sonreían con una expresión ensayada, los ojos siguiendo cada uno de mis movimientos con un cuidado excesivo. Más de una vez alguien me agradeció por mantener el orden, usando frases que parecían extraídas directamente del lenguaje departamental. En una gasolinera, un hombre miró mi placa y asintió con aprobación. Qué bueno verte de vuelta a donde perteneces. Me quedé allí mucho después de que se marchara, un frío ascendiendo por mi espalda. En casa, las paredes estaban quietas. Sin respiraciones. Sin ecos. El aire era más ligero. El alivio debería haber llegado. En cambio, me sentí expuesto. Como si algo que antes estaba lo bastante cerca como para tocarlo hubiera retrocedido, seguro de que ya no necesitaba acercarse. Esa noche me incliné hacia el espejo del baño. Parpadeé. El reflejo también. Mi rostro se movía como siempre. Y aún así, había una imperfección sutil. No en los rasgos. En el tiempo. Como una copia bien hecha que todavía necesita un instante para alcanzarte. La frontera se había restablecido. Eso lo entendí con una claridad amarga. Pero no volvió al mismo lugar. Las cuevas no habían retraído la línea bajo tierra. Solo la habían empujado lo suficiente hacia arriba, para que la superficie ya no se perteneciera por completo. La autoridad seguía funcionando. El procedimiento seguía en pie. Pero algo más se movía dentro de esas estructuras ahora, cómodo. Familiar. Vistiéndolas con facilidad. Esa noche permanecí despierto, mirando el techo, escuchando los sonidos ordinarios de una casa que por primera vez se sentía verdaderamente vacía desde mi llegada a las Black Hills. El sistema había aceptado mi regreso. Simplemente no como la misma variable que había perdido. Entonces comprendí por qué los mapas nunca cambian. El peligro ya no está confinado a los espacios en blanco. Está de pie bajo la luz. Lleva una placa. Y recibe agradecimientos por mantener las cosas exactamente como están. Grabo esto porque el momento importa más que la verdad. Esa es la última lección que me enseñaron las colinas. Aquí la verdad no se niega. Se retrasa. Se archiva. Se entierra bajo suficiente rutina hasta que deja de parecer urgente. Cuando alguien la desentierra, el sistema ya se ha ajustado alrededor del daño. Así sobrevive este lugar. Así se alimenta sin ser visto. No patrullamos las cuevas. La gente malinterpreta esa regla. Cree que es por el peligro. Por la inestabilidad. Por la posibilidad real de perderse bajo tierra. Eso no es falso. Solo es incompleto. Patrullar implica autoridad. Supervisión. Derecho a intervenir. No tenemos eso. Observamos. Registramos. Anotamos la ausencia con el mismo cuidado que la presencia. Documentamos patrones sin desafiarlos. Esperamos. Aquí, esperar no es pasividad. Es contención activa. Las cuevas no necesitan aplicación de la ley. Hace generaciones que superaron ese requisito.
Aprendieron qué ocurre cuando la autoridad intenta imponerse directamente. Genera inestabilidad. Resistencia. Atención. Y ellas prefieren equilibrio. Escucharon cómo hablábamos. Cómo clasificábamos eventos. Cómo justificábamos acciones con un lenguaje que sonaba responsable en lugar de asustado. Aprendieron procedimiento. Aprendieron qué frases cierran un informe sin levantar sospechas. ¿Qué códigos detienen la escalada? ¿Qué tono transmite control? Aprendieron a sonar como alguien que pertenece. Y eventualmente, aprendieron a llevar placa. Esa es la parte que nadie quiere decir en voz alta. La autoridad nunca fue solo una herramienta nuestra. Fue una forma que podían habitar. Un papel que les permitía moverse por la superficie sin activar alarmas. Cuando algo bajo las Black Hills se sale de línea ahora, no asciende por la fuerza. Presenta un informe. Enruta una llamada. Solicita respuesta. Y alguien va solo. Puede que pienses que eso nos vuelve cómplices. No estarías equivocado. Pero complicidad no es lo mismo que elección. La elección se hizo hace mucho. Cuando la alternativa era el colapso. Cuando el caos habría desbordado la superficie en lugar de permanecer contenido en ritual y rutina. Mantenemos la superficie, para que lo que vive debajo no tenga que hacerlo. Ese es el trato. Si algún día visitas las Black Hills y ves un uniforme desaparecer en un lugar que no debería ser cruzado, no lo reportes. No publiques sobre ello. No exijas respuestas. El sistema ya lo sabe. El informe ya está escrito. La fecha se actualizará cuando sea necesario. Entiende esto. Las cuevas están en silencio ahora, no porque estén vacías, sino porque están llenas. Llenas de patrones. De reemplazos. De autoridad moldeada con la precisión suficiente para que nadie cuestione por qué todo sigue funcionando. Yo sigo aquí. Sigo haciendo mi trabajo. Registro lo que se me permite registrar e ignoro lo que se supone que debo ignorar. La mayoría de los días parezco el mismo de antes. Ese es el objetivo. Pero a veces, cuando mi reflejo se retrasa una fracción de segundo en una ventana oscura, recuerdo la cámara subterránea. Las siluetas en las paredes. La manera en que una voz puede vestirse como uniforme, si practica lo suficiente. Por eso no patrullamos las cuevas. No porque temamos lo que vive allí. Sino porque ya sabe cómo patrullarnos a nosotros.